So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Lauren Larson y Paris Reagan. Paris, has estado fuera por unos días, ¿no? Así es, señor, hemos estado predicando en California desde diciembre y cuando volvimos acá tuvimos tiempo de vacaciones que tuvimos y luego después de eso salimos a Texarkana para lo que fue la conferencia de Hechos 6:4 y fue muy, muy bueno. Hablamos con muchos padres y estudiantes, prospectos, abuelos y muchas personas allí que son seguidores de SBN, ven el ministerio constantemente y muy agradecidos por lo que Dios está haciendo acá. Gabriel predicó allí, creo que fue La la noche del última cierre, sí. noche de la conferencia, ¿no? Sí, servicios excelentes mientras estuvimos ahí. Fue un tiempo maravilloso y yo también tuve campañas allá ese fin de semana, así que yo ni siquiera salí, yo me quedé en esa área. Pude pasar tiempo en diferentes servicios que el pastor Curtis Hutchinson tenía con John y Josh Rosenstern. Tuvimos grandes servicios. Yo también tuve servicios allá en Holly Street Church of God, así que, bueno, he estado bastante ocupado las últimas semanas. Bueno, Y ya que me da excelente, gusto estar de excelente, vuelta. de eso se trata. Y Gabriel me dijo que sorprendiste a todo el mundo cuando llegaste. Sí, sí, así es. Bueno, qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. ¿Sales a predicar, Lauren? Sí, señor, este fin de semana un servicio en Natchez, en la iglesia Natchez Church of God. Natchez, Mississippi. Sí, señor, el pastor Brian Monahan. Y vamos a estar ahí el domingo a las 10:45 a.m. Así que si están en el área de Natchez, Mississippi, en diferentes pueblos cerca del área, nos encantaría verlos. También el 29, 30 de enero voy a estar en la iglesia de Bobby Sharon Cornell en Murfreesboro, Tennessee. Hace un par de años comenzaron la iglesia de Covenant Church. Tendremos dos servicios ahí, del 29 al 30 de enero. El sábado a las 6 p.m. tendremos esos servicios en el Ramada Inn en Murfreesboro y el domingo a las 10:30 a.m., en la iglesia de Covenant Church en Brinkley Avenue en Murfreesboro. Así que vengan y acompáñenos si están en esta área. Tal vez, amigos de Nashville, nos encantaría verlos. Vengan y acompáñenos. Muy bien. Hermano Swagger, permítame hacer un anuncio. Adelante, claro. A finales de este mes, el 29 de enero, vamos a tener un avivamiento para el ministerio de Crossfire Youth Ministries. A las 7 p.m. tendremos servicios y después vamos a tener una fogata para todos los jóvenes. Así que si están en el área, por favor, traigan a sus jóvenes. Ustedes vengan y sean parte del servicio también y cualquier adulto, joven adulto o cualquier persona universitaria que quisiera venir y formar parte de este servicio, creemos que el Señor va a hacer algo maravilloso. 29 de enero a las 7 p.m. Muy bien, alabado el Señor por esto. Quiero que nosotros Permítame podamos, interrumpir, por favor, un momento. También le claro, quiero recordar a todos que el maratón comienza el lunes en la mañana esta próxima semana y estamos esperando con anticipación escuchar de todos y cada uno de ustedes que aman la cadena. Como ustedes saben, somos un ministerio basado, en fe y deseamos y requerimos de sus donaciones para poder seguir haciendo lo así que es, así estamos es. haciendo alrededor del mundo. Estamos nosotros dependiendo de ustedes para ayudarnos a poder cubrir todos los gastos que tenemos cada mes. Usualmente el costo es de 4,800,000. No sé cuál sea la cantidad de este mes. Cerca de esa cantidad. Sí, esa es la cantidad más o menos. Así que necesitamos escuchar de todos ustedes y esperamos que ustedes consideren orar para saber qué es lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Yo estoy convencido, hermano Swagger, que si todos hacen lo que el Señor dirige en hacer, toda necesidad que tenemos será suplida. Toda Mm. necesidad será suplida. Así va a ser, sin dudas, así va a ser. Y a cada uno de ustedes que esté con nosotros el lunes, martes, jueves y viernes, si ustedes pueden donar $100 o más, les queremos dar un nuevo CD que acabamos de publicar de Bob Henderson. Es muy Maravilloso, especial excelente. y Bob realmente es uno de los mejores saxofonistas en el mundo y eso es un hecho.
Él ha tocado en todo el mundo. Él ha estado con nosotros 18 años y, bueno, ha hecho un excelente trabajo. Bob necesita sus oraciones. Él ha estado muy Sí, enfermo y necesitamos orar por él. Para él grabar este álbum tomó realmente mucho porque es difícil grabar, es difícil. sí. Parece fácil, pero es difícil y realmente una producción fenomenal. Es un CD que usted escuchará una y otra vez. Presenta él tocando el saxofón, los salmistas están allí con él y realmente es un álbum muy especial. Usted lo escuchará y le encantará. Alabanzas muy especiales. Bob es un individuo único y singular. Él es muy Sí. talentoso, hace que todo lo que él hace o que todo lo que él toca sea o parezca fácil. Yo le pregunté a él, ¿cuándo comenzaste, Bob? Y él me dijo, bueno, realmente no recuerdo todo lo que sé, es que yo era el único miembro de de la banda que tenía, que estaba rozado por los pañales. Así que Bob ha estado en la música toda su vida y tiene un talento muy singular y único y le damos gracias a Dios que Él se lo presta y se lo da al Señor. Claro que sí. Él, sé que Gabriel me estaba diciendo que me estaba contando de un joven en Arkansas que era un excelente saxofonista y le dijo a Sí, Gabriel que él aprendió mucho de lo que sabe viendo a Bob. mucha gente. y, y también toca la guitarra excelentemente, tal vez igual que como toca el Amén. saxofón. Yo nunca lo usamos tanto en la guitarra y es lamentable eso porque él es un guitarrista fenomenal también. Él ha estado con Saxofón, nosotros sí. en el saxofón y Bob es fiel. Si él está respirando, está Bob presente. Henderson es su ayuda, si es su amigo, usted Así tiene un es, amigo. Y él es un así individuo es. muy único y singular y yo lo amo y lo respeto y soy muy agradecido por su impacto en el ministerio aquí. Sé que la primera vez, no sé cómo sucedió todo, pero sonó el teléfono en mi oficina y Roger Edgerton me dijo, hermano Swagger, venga acá donde estamos. Y pregunté, estaban en la iglesia, estaban ensayando. Y le pregunté, ¿para qué? Me dijo, bueno, venga y usted va a ver, venga por favor. Entonces Bob acababa de, yo creo que estaba, ¿a dónde se iba? En Missouri, donde Branson. a Branson, ¿no? Y entonces sucede que no sabiendo lo que Roger me iba a enseñar, Roger era el hombre de sonido en aquel momento, uno de los mejores, y bueno, y cuando fui allí me presentó a Bob y me dijo, tienen que escuchar a este hombre. Y fue la primera vez que lo escuché tocar y no lo podía creer. Lo que él Sí, podía así hacer era es. increíble. Y lo sorprendente es que él escucha una alabanza una vez y ya la puede tocar. Él no tiene que leer o ensayarla, como yo. Es fenomenal realmente. Bueno, estemos orando por él físicamente. Está afectado de salud. Él necesita un toque del Señor. Un milagro necesita realmente. Así que estemos orando por Bob Henderson. Dave, esto vamos a hacer. Les voy a pedir a ustedes que nos acompañen en el control. Vamos a poner el diagrama que pusimos, que es similar a este, pero no exactamente el mismo. Y vamos a ponerlos ambos en la pantalla. Vamos a presentarlos intercambiadamente porque nos dicen lo mismo. El que teníamos ayer era el de Vida Victoriosa Cristiana, Exacto. Adelante, Dave, por favor. porque los que están conforme o viven conforme a la carne, Se refiere a creyentes que tratan de vivir para el Señor aparte de la fe en la cruz de Cristo. pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquellos que colocan su fe en Cristo y la cruz lo hacen exclusivamente, hacen lo que el Espíritu desea, que solo puede traer la victoria. Ahora, andar según la carne, y lo hemos explicado aquí ya en mensajes completos, la carne es eso que es indicativo de un ser humano, lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas y poder, etcétera, etcétera. Dios no puede usarlo. Ahora nosotros vivimos en la carne. Cristo dijo, Pablo dijo, con Cristo estamos crucificados. Dice, la vida que vivo en la carne,
la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Nosotros somos personas de la carne, digamos así, o vivimos en la carne, fuimos creados así, no fuimos creados para caer como, no como en la caída, como Adán y Eva, pero nosotros ahora esperamos la trompeta de Dios cuando ya no seamos más carne, ¿no? Pero el andar según la carne es depender de las cosas de la carne, lo que un ser humano puede hacer, etcétera, etcétera. El andar según el Espíritu es poner su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y eso exclusivamente. Eso es andar según el Espíritu. No es hacer cosas espirituales, aunque las cosas espirituales sean buenas y sin lugar a dudas lo son, pero no es de lo que está hablando Pablo. El Espíritu Santo, él demanda que nuestra fe esté en Cristo porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y solamente es el Espíritu Santo que puede hacer eso. Y Él lo hace mediante nosotros poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo nos dice claramente el mensaje que traerá la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien solamente puede mejorar el yo. Leí recientemente que decían que el béisbol era el pasatiempo de los Estados Unidos. Ahora es la mejora personal. Y es algo extraño porque ese es el nuevo pasatiempo. Usted no puede hacer nada en su vida, solamente el Señor puede cambiar el yo, nadie más lo puede hacer. Usted puede tal vez modificar y hacer un tipo de régimen que se invente, pero eso no va a cambiar el yo. Usted puede modificar ciertas cosas, pero no es suficiente para lo que usted necesita. Pero el Espíritu Santo sí puede cambiar a la persona. Eso es lo que Él hace, cambiar la vida de la persona, nos cambia. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no se puede hacer de otra manera. Y su manera es que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y que mantengamos esa fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces el yo, claramente, que desesperadamente tiene que ser cambiado, puede ser cambiado. Y, y eso es andar según el Espíritu, poner nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Aunque lo siguiente ya ha sido entregado en este volumen, aún por la gran importancia de lo que acabamos de mencionar, vamos a repetirlo. Lo que vamos a presentar es un diagrama que nos dice cómo debemos vivir para Dios y ordenar nuestras vidas. Cómo el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas es simple y al grano, pero fácil de, de comprender. Vamos a ponerlo en pantalla. Enfoque, ahí está, se ve muy bien. El Señor Jesucristo, Juan 14, 6. El blanco de la fe, esto es tan importante, el objeto de la fe, la cruz de Cristo. La fuente de poder. Entonces es el Espíritu Santo quien puede hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo es Dios, es lo que hemos estado diciendo. Número 4, resultados, victoria. Romanos 6, 14. Ahora vamos a hacer la misma fórmula, pero de la manera como la carne opera, que es lamentable, es el método de la mayoría de las iglesias modernas. El enfoque, las obras. Obras que no van a funcionar, de hecho. Objeto de fe, el rendimiento, el yo. La fuente de poder, el yo. Y, y realmente el resultado será el fracaso porque el yo no puede lograr lo que hay que hacer. Volvamos a lo primero, por favor. Gracias. Una vez más, vamos a reiterarlo. El enfoque, Jesucristo, objeto de fe, la cruz, la fuente de poder, el Espíritu Santo, resultados, victoria. Y ahora vamos al diagrama que presentamos, muy similar a este, y no me parece Ahí que es está. este. ¿Será ese? Bueno, sí, creo que es ese. Jesucristo es la fuente de todas las bendiciones. La cruz es el medio de cómo todas las bendiciones son entregadas. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y la cruz número 4. Haciendo así, el Espíritu Santo nos ayudará.
No me parece que es ese, pero bueno, está bien. Básicamente ambos son los mismos, Hermano pero Sager, si me permite interrumpir, utilizando el último diagrama que acaban de presentar. Hace muchos años, y bueno, quiero decir que fue hace 20 años tal vez, yo, bueno, supongo que no hemos estado enseñando más que, no habíamos estado enseñando más que 2 o 3 años el mensaje de la cruz. Estábamos en el segundo, el segundo estudio de radio que estaba del otro lado allá en la librería. Yo recuerdo que estaba ahí después de que usted dijo algo y fue en un servicio, no recuerdo si fue en campaña o no, pero usted dijo esto porque resume nuestro mensaje también. Usted dijo que Jesucristo es la fuente mm, y la cruz es el medio. Ese diagrama, si lo pueden presentar, dice exactamente lo mismo. ujú, Y continúa, Jesucristo es la fuente de todas las cosas. Él es la fuente de todo poder, es la fuente de toda vida, es la fuente de toda bendición. Ahora, Él lo es por causa de lo que hizo en el Calvario. en el Calvario, sí. La posición que Él tiene, el poder que ahora reside en Él y que está disponible a Él, son el resultado del Calvario. En Filipenses capítulo 2 podemos ver el gran pasaje conocido como la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Se Cristo. Él vació. se vació a nuestro favor y fue a la cruz en obediencia y como resultado de eso, él, a él se le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Él se le aparece a sus discípulos y dice, todo poder se me es dado bajo el cielo y la tierra. En Hebreos 1 la Biblia nos habla de Cristo como que Dios anteriormente nos ha hablado en el pasado por profetas y por apóstoles, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Y vean esto, dice que Él ha dado todo por lo que Él hizo el mundo, y próximo versículo que siendo el brillo de su gloria en la persona, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, esto nos dice que Ujú. Cristo es la fuente de todo lo que un ser humano pueda llegar a necesitar. No hay poder en el cielo o en la tierra ni debajo de ella que sea más grande que Él, así que es la fuente de todas las cosas. Disculpa un momento, vamos a enfatizar eso un poco más. Es un hecho, es la verdad que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, no importa lo que sea, Correcto, por eso es que Pablo diría en Colosenses 2, yo soy o nosotros estamos completos en en Él. Él. Cuando, cuando le damos nuestro corazón en Cristo, inmediatamente somos bautizados en Cristo, nos convertimos en parte de su cuerpo y esa es nuestra posición legal y nuestro derecho. Somos uno en Cristo. Nosotros estamos en aquel que tiene toda la autoridad, todo el poder, que mantiene todas las cosas, que Ujú. creó todas las cosas para sí mismo y por sí mismo. No hay ningún poder mayor a esto y Él es la fuente de todas las cosas. Pero no habría habido una fuente consistente de ese tipo de poder disponible a la humanidad si Jesús no hubiera ido a la cruz. Ahí está, lo acabas de decir correctamente. Entonces, Entonces, nuestra fe está en Cristo. Y bueno, nosotros recibimos bastante crítica por eso, ¿verdad, Pérez? Nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe, pero ¿cómo puedes recibir notificación de eso? bueno, mire, lo que pasa es que cuando comenzamos a hablar de la cruz, la gente dice, ¿cómo que, de qué están hablando con eso de la cruz? Tienen que entender que si no hay cruz, Cristo no solamente no tiene esa posición exaltada que ahora tiene y el poder que ahora tiene y la posición que ahora tiene, pero lo que Él hizo disponible para la humanidad, todo desde la salvación hasta la prosperidad, hasta llegar al bautismo con el Espíritu Santo y todas las cosas. Estás diciendo que Él es la fuente de todas las cosas, pero estamos pensando en la salvación y estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y es correcto. Él es la fuente. No Correcto, sí. podemos ser salvos sin la cruz. Eso esperamos. Esperamos que la gente reconozca eso, sí. Bien, pero también está hablando de la santificación, cómo vivimos para Sí, Dios. bueno, es la fuente de toda bendición, Él es la fuente de todo crecimiento, Él es la fuente de todo poder para el creyente. Ser salvo es una cosa. Eso no, realmente no es tan difícil.
pero el vivir para Dios diariamente es algo completamente distinto. Correcto. Y Jesús, después de haber sido crucificado, vuelve a, bueno, resucita, se presenta ante sus discípulos durante 40 días. Él asciende al Padre, se sienta a la diestra del Padre, es glorificado enseguida del Padre y le pide al Padre el don del Espíritu Santo ser derramado. La venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés estableció al Espíritu Santo como el supervisor de la iglesia y Pero el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de hombres para permanecer para siempre hasta que la cruz fuese un por hecho, qué porque Él expió todo pecado. el pecado tenía que ser eliminado, no solamente cubierto para que Dios ya no morara en un tabernáculo o en un templo, sino en el corazón del hombre. Así que cuando Jesús Así envió al es. Espíritu Santo en el día del Pentecostés, Él llegó para morar en el hombre, y bueno, enfatizamos esto como pentecostales, la segunda obra posterior del bautismo, pero debemos entender que la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés es para reemplazar la ley, es para reemplazar la Torá y para poner dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, aquel que nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos limpia a través de la sangre de Jesucristo de todo pecado. Y, y entonces tenemos el problema de ese pecado recurrente, Así que no es. quisiéramos tenerlo y podemos decir yo no tengo un problema con un problema recurrente. Bueno, cuando sea salvo lo va a Bueno, tener. primeramente, mentir es obviamente un problema que usted tiene. O probablemente una locura en la que no estamos dispuestos a identificar lo que somos y lo que nuestros poderes verdaderamente son. Eso es un gran problema también. Pero la solución aún sigue siendo que en la salvación, y bueno, una vez más quisiera que como pentecostales pudiéramos aprender a conectar la venida del Espíritu Santo a el poder interno del Espíritu Santo, porque eso es lo que santifica nada más. Así es, cuando somos salvos. Sí, cuando somos salvos, el Espíritu Santo entra, pero el día del Pentecostés fue el día en el que todos los beneficios de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario se hicieron Ujú. disponibles. Todos ellos desde aquel momento hasta el día de hoy están disponibles y lo que la mayoría de la gente no entiende o no parece entender es que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que solo puede encargarse de de esos resultados de la caída que usted acaba de describir, llega en la salvación y opera cuando glorificamos a Cristo, manteniéndolo a Él y lo que Él hizo como el objeto de nuestra fe. Y dándonos victoria sobre el pecado. Exacto, así Eso es es. lo que Él hace. Y el cristiano, la razón por la cual los cristianos tienen problemas terribles. Sé que el Señor habló a mi corazón, diría yo, ¿cuánto? 30 años atrás. Y me dijo que sus hijos, su iglesia, está en la misma posición hoy, en la misma condición actualmente, como estaba el pueblo de Israel en la esclavitud egipcia, esclavos del faraón. Esa es una condición terrible. Así es. Esclavos al faraón. Porque el diablo me estaba diciendo lo que estás enseñando y predicando sobre la cruz, tal vez algunos lo necesitan, pero la mayoría no. Ellos están bien. Bueno, no están bien. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Están luchando, teniendo un problema y tratando de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, como los padres de la iglesia primitiva lo decían. Damas y caballeros, solamente hay una cura para ello y eso es el creyente, poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y manteniéndola exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. No es algo difícil, no es algo imposible que usted tenga que vivir, no, simplemente es hacer la cruz de Cristo y yo no estoy hablando de un madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo allí, el blanco de su fe y que permanezca allí, que permanezca allí. Hoy soy salvo por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Soy victorioso hoy por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y, y mi vida es totalmente distinta hoy a lo que era 10 años atrás o 20 años atrás, lo que Jesús hizo en la cruz por mí.
Yo realmente tengo, digo, un problema entendiendo cómo es que un cristiano tan simple como es esto y tan obvio como lo es, Jesús es quien murió en aquella cruz, damas y caballeros. El Espíritu Santo no lo hizo, él estaba allí con él nunca se apartó de él en ningún momento, pero no es quien murió en aquella cruz. Jesucristo, el hombre, Cristo Jesús, es la razón de la encarnación. Dios viniendo a ser hombre es porque Dios no puede morir, entienda eso. Así que para morir, y tenía que haber una muerte, tuvo que haber una muerte. Jesucristo tuvo que venir a ser hombre, el hombre Cristo Jesús, y él lo hizo al morir en la cruz para que podamos ser salvos del pecado y podamos vivir una vida que sea victoriosa sobre el pecado. Yo no estoy hablando de una perfección espiritual. La Biblia no nos enseña eso, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado Dios. Y se me hace difícil ver a cristianos que no entienden eso, que no lo ven, que no lo creen, que no operan de acuerdo a ello. Y realmente si no es así, damas y caballeros, su situación empeorará, empeorará y empeorará. Pero no tiene que ser de esa manera. Puede haber victoria. Hermano Swagger, estoy más convencido que nunca que la perspectiva clásica pentecostal, aún bajo el entendimiento de Pablo del Espíritu Santo, es visto bajo la lente del bautismo en el Espíritu Santo. Repite eso otra vez. Estoy más convencido que nunca, hoy más que nunca, que el punto de vista pentecostal clásico que la gente tiene hoy no es solo lo que solían opinar antes, sino lo que hoy se opina también. Aún ven la explicación y el uso del Espíritu Santo de parte de Pablo, por ejemplo, en este versículo que acabamos de leer, pero los que viven conforme a la carne o conforme al Espíritu, y así sucesivamente, versículo 7 o versículo 8, que el Espíritu Santo vivificará vuestros cuerpos mortales. Ellos ven las referencias que Pablo utilizó del Espíritu Santo a través de la lupa o de la lente del bautismo del Espíritu Santo. Y no lo es. No lo es. No toda referencia al Espíritu Santo en la Biblia es una referencia del bautismo con el Espíritu Santo y eso tiene que entenderse. Cuando uno lo ve así, uno toma Romanos 8, versículo 11, que no trata con el bautismo con el Espíritu Santo y no trata con sanidad, no trata con ninguna cosa así, trata con lo que nuestro cuerpo pecaminoso no puede hacer porque era débil en la carne. No podemos guardar el estándar justo de Dios por causa de nuestro cuerpo pecaminoso. Así es. Todo lo que Así nosotros es. somos, todo de lo que nosotros somos formados. Pero cuando sí lo vemos de esa manera, entonces lo interpretamos de esa manera. Entonces, si nosotros lo fijamos en el contexto de Romanos 8, tenemos que decir que de acuerdo a ese contexto, creemos que la victoria sobre el pecado es logrado a través de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y hermano Swagger, esa es una tradición que fue construida por la iglesia. Las escrituras no enseñan eso. Así Esa es. es una tradición que se ha construido por la iglesia. Es un invento humano. Y escúchenme, la comunidad pentecostal clásica ha hecho cosas maravillosas para la causa de Cristo. Han hecho cosas maravillosas para la Así causa de es. Cristo. Así es. Usted probablemente es el ejemplo más grande del punto de vista pentecostal clásico. Dios lo usó a usted y ha usado a comunidades pentecostales para llevar el evangelio a todo el mundo. Gente que estudia el movimiento pentecostal le llama el movimiento social más grande del siglo XX y XXI. Dios verdaderamente ha utilizado a esta comunidad para hacer cosas grandes, pero eso no significa que no, o que han entendido todo lo que se tiene que entender acerca de la obra del Espíritu Santo. Yo sigo regresando a esto porque es lo más claro para mí. Pedro y la iglesia primitiva, ellos fueron usados grandemente por Dios para la causa de Cristo, pero hubo algo muy importante en el hecho de vivir para Dios que no entendieron y se requirió de que viniera el apóstol Pablo para poderles explicar lo que el nuevo pacto era, para que comenzaran bueno, lo voy a decir de esta manera, para comenzar a derrumbar algunas de esas tradiciones.
Tenemos que evaluar qué es lo que hemos estado creyendo durante mucho tiempo y decidir qué fue lo que se edificó y construyó en cuanto a nuestra tradición y un entendimiento bíblico del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Las tradiciones nos van a destruir. Miren, tengo que tener cuidado con eso, pero no perseveraremos el mensaje pentecostal simplemente tratando de retener lo que siempre hemos sido. El movimiento pentecostal solamente sobrevivirá a través del entendimiento del mensaje de la cruz. Necesitamos ver al Espíritu Eso es Santo a través de la correcto. lente del mensaje de la cruz. Si lo decimos simplemente, Pérez, una vez más, Excelente, sí, fue Paris. excelente y lo hemos vuelto a decir, pero tenemos que simplificarlo un poco. La mayoría de los escritos de Pablo que tratan con el Espíritu y la mayoría de los escritos de Juan y su Evangelio que tratan con el Espíritu deben ser conectados a la salvación y a la obra del Espíritu Santo que llega a la vida del creyente. En la salvación, en Juan 14, 15 y 16, inicialmente se ha pensado como el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Una vez más, Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo enseñó la noche antes de morir que el Espíritu Santo iba a venir. Él va a ser el supervisor de la iglesia y eso es lo que él va a hacer. Todo y cada creyente que acepta a Cristo recibirá la mayoría de toda esa ayuda que viene o que nos menciona en Juan 14, 15 y 16. Todo Romanos 8 es una descripción de lo que el Espíritu Santo hace cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hasta que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras dolencias al final del capítulo. Romanos 8:13. Así que, hermanos, deudores somos de la carne, pero si nosotros conforme a la carne hacemos morir a nuestro cuerpo mortal, bueno, todo esto es la obra del Espíritu. Todo eso está disponible desde la salvación porque Él vino para morar en nosotros y Sí. hacerlo. Todo como resultado del Calvario. Si no fuese eso correcto, entonces los padres 100, 200 años atrás no hubiesen podido vivir para Dios. Ellos no No, entendían el bautismo con el Espíritu Santo. Así que debieron, pero no lo entendían. Pero sí vivieron vidas victoriosas. ¿Y cómo lo hicieron? cualquier persona que haya vivido una vida victoriosa lo ha hecho de una manera. Solo una Se manera. humillaron a sí mismos y pusieron su fe en Cristo y al grado que ellos entendieron en qué poner su fe, al grado fue que el Espíritu Santo derrotó el pecado en sus vidas. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo que llegó al principio del siglo XX eh, les ayudó, como Paris dijo momentos atrás, a tocar al mundo. Y eso no se puede, eso no puede menguar en nuestra Claro que conversación. no. Tenemos que preservar el mensaje pentecostal, no hay duda alguna. Claro. La pregunta es, ¿cómo lo salvamos? Pero es para el servicio y como dijimos, o carácter, es ambas cosas, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque la salvación es lo que nos trae el carácter y la formación de ese carácter. Estoy hablando del bautismo con el Espíritu Santo y realmente Él es quien verdaderamente nos ayuda a vivir esta vida como debemos vivirla. Sí, pero yo no necesito el bautismo para que nos ayude en eso. No, 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 no. Pero aún es el Espíritu Santo, Es el Espíritu Santo, pero lo que estamos diciendo, la persona del sí, la Espíritu persona del Santo. Espíritu Santo que se recibe en la salvación, y por favor no se enojen conmigo una vez más, vamos a aclarar lo que él dijo acerca de la necesidad del bautismo en un momento, pero tenemos que llegar a entender que lo que Dios hizo, todo lo que Él hizo en su vida, Él le dijo, o sea, hay cosas del Espíritu Santo que Que no sabes. desconocía. Y hay cosas del Espíritu Santo que nuestros hermanos pentecostales no saben, no Ujú. entienden. Y lo que no entienden es lo que estamos tratando de describir. Yo predico lo mismo también. Y estaba mal, ¿no? Si tiene un problema o algo, sea bautizado con el Espíritu Santo. Correcto, sí. Pero eso estaba mal. Entonces, si decimos que el bautismo en el Espíritu Santo cambia el carácter, tenemos que tener cuidado con esa declaración porque el carácter soy yo. Es Ujú. lo que yo pienso, cómo yo actúo, lo que yo siento. Si eso tiene que ser cambiado, esos son problemas de pecado. Y Sí. ese es el resultado de lo que yo adquiero en la salvación. Si yo me someto al proceso.
El bautismo con el Espíritu Santo primordialmente es para el servicio a Dios y enfaticemos un momento en caso de que la gente llegue y diga, bueno, ustedes no están predicando o el pentecostalismo clásico. Claro que sí. Y les mencioné esto el otro día. Vincent Sainen, que probablemente es uno de los historiadores más grandes que ha seguido el movimiento pentecostal carismático de Wesley bueno, desde el principio. Él tuvo un seminario. ¿Todavía él vive? De hecho, él es el decano de regencia en el Instituto Bíblico, Bien, por lo menos adelante hace un año. entonces. Pero las estadísticas que él presentó, y solo para poder marcar esto, desde 1901, cuando Agnes Osmond fue llena del Espíritu Santo, comenzamos ahí, 1 de enero. sí, 1901. Y no solo fue ella, hubieron 9 o 10 otras personas, incluyendo a Charles Parham, etcétera, etcétera. Y él fue el que conectó el hablar en lenguas a ese evento y lo enseñó y lo predicó. Desde ese día hasta 1989 pasamos de una persona llena del Espíritu Santo a 193 millones de personas. El Sí, crecimiento, y eso es lo que Pérez acaba de decir, el crecimiento del movimiento pentecostal realmente fue el evangelismo, hermano Swagger. así No se es. detuvo aquí. Comenzó en el movimiento de la calle Azusa, pero hombres como William Durham vinieron a la calle Azusa y se lo llevaron de vuelta a Chicago y después su ministerio se extendió a Canadá y diferentes partes del norte de los Estados Unidos y después el mover de Dios se extendió a Europa y Suecia y Noruega. Para 1990, 89 años después, los cristianos pentecostales y carismáticos eran mucho más que los otros protestantes, 4-1. Cada 4 cristianos que uno conocía era o pentecostal o carismático. Ahora, uno tiene que pensar en eso. Lo Mm, que usted acaba de decir, que fue el movimiento más grande del siglo XX y XXI, fue el evangelismo. Ese es el ujú. resultado del poder para poder ser testigo. Y lo que eso causó primordialmente fue que eso atacaba la enseñanza del cesacionismo y destruyó, realmente no destruyó, pero la mayoría de las alianzas misioneras bautistas desde el tiempo de la Reforma habían predicado cesacionismo. Cesacionismo es la enseñanza o la creencia de que los dones ya no están disponibles, lo que los apóstoles tenían ya no lo podemos tener, pero el Pentecostés llegó y tumbó eso Así completamente. es. Y el día de hoy, bueno, no tengo yo las cantidades, creo que las más recientes son del 2014, pero hoy este movimiento aún está avanzando. Una de las cosas que queremos que quiero que entendamos del movimiento pentecostal es que Dios dijo que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda Sobre carne. toda carne. Y nosotros estamos diciendo, Dios, por favor, haz algo maravilloso. Él lo ha estado haciendo ya más de 100 Así es. años. Así es. Y tenemos que reconocer que Él lo hizo en el margen de tiempo que el bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a cómo se predica por los pentecostales clásicos, estaba al frente y está al frente del evangelismo el día de hoy. En África, en Centro y Sudamérica, en Brasil, lo que está sucediendo hoy es grandemente un resultado de la congregación pentecostal que predica el bautismo con el Espíritu Santo, creer en el poder del Espíritu Santo para servirle a Dios. Pero lo que tenemos que hacer es regresar al entendimiento de lo que el Espíritu Santo hace en relación a la salvación y Ujú. conectar eso, no desconectarlo, conectarlo a este maravilloso poder para servicio, no a través de una o la otra, sino entender qué es lo que Dios nos ha dado y operar en fe y en voluntad. Bueno, en el momento que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo busca mejorar nuestro cien carácter. por ciento es lo que Él hizo conmigo, 100% es lo que hizo conmigo. Él me libertó del alcoholismo y del tabaco inmediatamente Así y es. después a lo largo del tiempo, bueno, solamente voy a dar un ejemplo. Un día estaba sentado yo en nuestra área común con muchos jóvenes que ni siquiera sabían o no les importaba nada acerca de Dios ni estaban cerca. Eso era el lugar donde estabas Sí, en la estudiando. universidad donde Dios me salvó. Esos eran los amigos que habían sido mis mejores amigos, 4 años. Yo estaba sentado ahí con ellos, yo vivía con ellos, así que estaba yo ahí reunido con ellos. Estaba hablando y
estaba maldiciendo, porque yo ni siquiera me había dado cuenta de que las cosas estaban mal, que eso era malo. No, 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 yo sé que eso suena como que, bueno, sí, claro que, no, 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 simplemente que no me había dado cuenta, no lo había entendido. Pero una de las personas que estaba ahí me dijo a mí, hermano, creo que no Mm. dijiste que eras cristiano, ¿por qué estás hablando así? Y eso me impactó, eso me dolió. Inmediatamente sentí la presencia de Dios en mi vida y yo me di cuenta de que no era correcto. Y yo volteé a verlo a él y me disculpé con él por la manera como yo había estado hablando que no era correcta. Yo entré a mi habitación y yo le dije al Señor, Señor, yo realmente no sé cómo detener esto, pero sé que no es correcto. Sí recuerdo que cuando yo te pedí ayuda para lo del alcohol y el tabaco lo hiciste, así que por favor hazlo por mí una vez más. Y así nada más se fue. Ya no tuve una lucha yo con eso más. Pero mi Maravilloso. punto es este. El Espíritu Santo, su convicción, su transformación, y yo no soy bautizado con el Espíritu Santo aún, a esas fechas. Pero lo único que creo que tenemos que poner en nuestra mente es que cuando la persona nace de nuevo, ellos no tienen que esperar hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo para Exacto, hacerlo, antes de que el Señor pueda limpiar sus vidas. correcto, Y esa es la gran así es, diferencia, ¿no? correcto. Pero nosotros estábamos predicando que hay que ser bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas antes de ser limpio, ¿no? Como Y lo hablemos cuando dijimos. regresemos de la pausa, hablemos de eso. ¿Por qué predicamos de Y eso? eso está mal, está Sí, mal. es incorrecto. Hablemos de por qué lo predicamos. Ya volvemos. Vamos de vuelta. ¿Ibas a decir algo? Sí, creo que como pentecostales tenemos que estudiar la historia de lo que precedió a los 1900 y el derrame del Espíritu Santo. Realmente había un hambre en los predicadores del Espíritu desde 1900, desde 1850 a 1900 y habían pocas personas que Dios utilizó grandemente que, que no apoyaban el cesacionismo, pero creían que Dios obraba. Hombres como A.R. Torrey, A.B. Simpson y aún Charles Spurgeon. Si usted regresa y estudia sus escritos, él le dirá a usted, o podrá ver usted ahí que él dependía del Espíritu Santo, pero habían cosas que no se evidenciaban muy a menudo, que inicialmente se había comenzado por el movimiento Holy de Santidad y de Wesley. John y Charles Wesley comenzaron ese movimiento en los 1700 y comenzaron lo que es llamado como, bueno, en su escuela, después de ser convertidos, el Club de Santidad, y ese deseo de santidad comenzó y Wesley desarrolló la idea de que había una segunda obra posterior. Ellos son los que presentaron esta idea, que rastreemos o hay que regresar a ese movimiento de Wesley. Él enseñaba que había una segunda obra posterior de salvación, posterior de gracia. Él fue el que presentó la terminología segunda obra posterior. John Fletcher fue aquel hombre que se suponía que debía reemplazar a Wesley. Tristemente, él de hecho murió antes que Wesley muriera, pero él se convirtió en el teólogo del movimiento y él llamó a esta segunda obra posterior el bautismo con el Espíritu Santo. Así que en el pensamiento de Wesley desde los 1700 hasta llegar a los 1800, hubo una segunda obra posterior que fue referida como el bautismo con el Espíritu Santo, que fue el pensamiento y la ideología de Wesley. Las iglesias de santidad lo tomaron y eso era lo que nos santificaba. Esa segunda obra posterior era lo que nos libertaba completamente del pecado y diferentes puntos de vista que no voy a entrar en detalle, pero esa es la terminología. Ahora, el movimiento de santidad vino y fue conectado al movimiento de Wesley, deseando esta santidad, y ahora en 1850 existe ese deseo del Espíritu. Y ahora yo solamente estoy tratando de hablar de eso rápidamente. Así que en los 1900, a principios de los 1900, cuando el bautismo con el Espíritu Santo llegó como un evento real, la calle Azusa y todo el mundo, los primeros años, los primeros 10 años, la gente que lo enseñaba que uno era salvo, segunda obra posterior, bautizado con el Espíritu Santo, que era la santificación, y en tercer lugar, el bautismo con fuego.
Nunca he escuchado esto del bautismo de Sí, fuego. bueno, esa era la terminología. ¿Y a qué se refería eso? Eso es lo que nosotros llamamos el día de hoy como la segunda obra posterior al bautismo con el Espíritu Santo. Bautismo con fuego no podría suceder hasta que la segunda obra de santificación sucediera. Así que, No había escuchado eso. sí, bueno, eso es lo que Seymour enseñaba, lo que Parham enseñó, y eso es lo que el movimiento de santidad de Wesley. Eso no fue lo que enseñó Durham. Correcto, así es. Durham lo comenzó a atacar, pero no fue hasta 1909. Así que los primeros 10 años del derrame pentecostal, de la fe apostólica, ¿Y cómo se dieron cuenta cuando llegó el fuego? bueno, una vez más, era un evento. Ellos no tenían una evidencia inicial física. Pero John Wesley siempre dijo que la evidencia primordial era amar a alguien, que el carácter había sido cambiado. Eso es bastante Bueno, débil. pero era su ideología, era lo que él pensaba. Y una vez más, Fletcher dijo que... Y es diferente en diferentes lugares, así que tiene que estudiarlo, pero bueno, la gente trataba con la remoción completa de la naturaleza pecaminosa, santificación entera, Santificación completa. completa. Sí, que había una remoción de la naturaleza pecaminosa por completo. Pero el punto de todo es que originalmente en el movimiento que concebió el movimiento pentecostal, que ahora nosotros formamos partes de él, fue establecido a través del pensamiento de la santificación de Wesley. Se regresa hasta la Reforma. Y Lutero, justificación primero, santificación fue la idea de Wesley y él le llamó a esa segunda obra posterior el bautismo con el Espíritu Santo conectado a la salvación y santificación. Ahora, cuando el primer grupo, los primeros 10 años, era lo que estaban predicando, así lo enseñaban y lo predicaban, que uno tenía que ser salvo, santificado y lleno. La santificación era una segunda obra y ellos le llamaban a esto el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, Disculpa, pero ellos llenaron la situación también diciendo que usted podía ser santificado sin el bautismo o con el bautismo. bueno, ellos decían que la santificación, ellos enseñaban y una vez más varía de campamento a campamento, pero la mayoría enseñaba que la santificación era el evento que lo preparaba a uno para el bautismo con fuego. Así que estos dones y lenguas, profecías y diferentes, Eso no lo había escuchado. bueno, así es como se presentó los primeros 10 años. Era un sistema de 3 niveles, santidad y pentecostalismo, Pero todavía son 3 niveles con algunas personas todavía. y todo sale de eso. Ahora, Exacto, bien. después de 1909, llegó William Durham. Entendamos que William Durham tenía raíces bautistas y era de la denominación de la Alianza Bautista Misionera que vivía en Chicago. Él era salvo, él tenía una pequeña misión ahí y él amaba a Dios, pero su teología era que cuando la persona era salva, uno era santificado progresivamente como resultado de ser salvo. El Espíritu Santo llega y progresivamente lo cambia a uno, que es lo que se piensa o que lo que se piensa a través de la Alianza Bautista Misionera. En 1907, él desciende a la calle Azusa, recibe el bautismo con el Espíritu Santo y él se da cuenta de que sí hay una obra que Dios quiere hacer. Él sale de ahí en 1907 y aún de camino a casa a Chicago, sus campañas son dinámicas, la gente es atraída a Cristo, cientos salvos, miles salvos, gente bautizada con el Espíritu Santo. Y William Durham, en el área de Chicago, después tiene convertidos con el bautismo del Espíritu Santo que de hecho se extienden a Canadá. El hermano Argu, que de hecho se extendió, bueno, de cualquier manera. Entonces, pero de hecho su enseñanza y su ideología a través de la Alianza Bautista Misionera y todo eso reformada es que esa revelación progresiva era lo que sucedía. Y él llegó a Chicago y durante 2 años él comenzó a ver y dijo, espera un momento, la santificación no es un evento, la santificación es el resultado Es un de proceso la obra continuo. consumada de Cristo. Ujú. Es el resultado de la obra consumada de Cristo. Así que en 1911, más o menos, después de 2 años en el área de Chicago, él quería ser parte de lo que estaba pasando en Los Ángeles. Así que él mueve su ministerio
a Los Ángeles, y cuando él llega a Los Ángeles en 1909, ese derrame original que comenzó en 1906 ya se había acabado, había menguado, casi no había nada. De hecho, Seymour ni siquiera estaba ahí, él estaba predicando en otros lados. William Durham llegó a la calle Azusa, a una localidad ahí en la calle Azusa, y se le pidió predicar por varios de los hombres que estaban a cargo de la iglesia mientras Seymour estaba afuera, y él inmediatamente comenzó a predicar la obra consumada de Cristo, que la santificación no es un segundo evento, que es lo que estamos predicando el día de hoy, que nuestra fe en Cristo después de ser salvos es de hecho lo que progresivamente nos cambia a la imagen de Cristo, y que el poder del bautismo en el Espíritu Santo es para el servicio y para los dones. Y bueno, los hermanos a cargo de la iglesia se pusieron nerviosos y contactaron a Seymour, y él regresa rápido y él tiene reuniones con Durham. Pero mientras que predicaba esto, Durham durante varios meses, el poder de Dios llega a Azusa otra vez, regresa. Había estado menguando, casi no había quedado nada, pero regresó y estalló. ¿Y qué dijo Seymour a eso entonces? Seymour sacó a Durham de la iglesia. Entiendo, pero él ignoró lo que No, eso él estaba sucediendo. se sentó, de acuerdo a la historia, se sentaron a discutir la doctrina y Seymour rehusó tomar esa decisión. Parham estaba en Los Ángeles al mismo tiempo. Él rehusó dejar Mm, la idea de salvo, santificado y lleno. mm. Así que Durham, después de haber tenido maravillosos servicios y la gente llenando sus servicios, él fue forzado a salir de ahí y llegó a otra localidad, y durante 2 años él estuvo ahí predicando la obra consumada de Cristo, y el poder de Dios deja estos otros lugares y se fue hacia donde estaba él, y las iglesias estaban vacías, todas regresaron a donde él estaba y estaba predicando la obra consumada de Cristo. ¿Y no vieron eso? No quisieron aceptarlo. De hecho, la división fue tan fuerte que Mm. esta rama de santidad y movimiento Wesley de ser salvo, bautizado con el Espíritu Santo y bautizado con el fuego, todo eso se separó, y la mayoría de ellos se fueron a las áreas del sur. Pero aquí es donde la iglesia de Dios en Cristo con el hermano Mm. Mason de Mississippi, todas estas diferentes denominaciones aceptaron esa doctrina de salvo, santificado y bautizado con fuego. Pero de la obra de Durham, que falleció en 1912, salieron las asambleas de Dios. La enseñanza que él de hecho estableció produjo no una tercera área de salvo, santificado y bautizado en fuego, sino creó a un grupo de gente que creía en ser salvos y santificados por la fe en Cristo, y que el bautismo para el Espíritu Santo era para servicio. Bueno, yo nunca he escuchado Es esto en historia. todos mis años. Nunca lo había escuchado. He predicado campañas con los mayores evangelistas, maestros, pastores, teólogos en las asambleas de Dios, y yo nunca escuché esto ser mencionado. Es lo que comenzó las asambleas de Dios. Comenzaron entendiendo esta doctrina. Es lo que separaba a la iglesia de Dios el día de hoy o de las asambleas de Dios. Bien, pero estás diciendo que Durham enseñó que cuando nosotros nacemos de nuevo, a la vez nosotros somos santificados porque Dios no puede Correcto, sí. aceptar nada excepto perfección. Exacto, así Es es. lo que está diciendo. Y honestamente, esa es la justificación. Bien, entonces, él, Durham, no me parece que él predicó esto. Durham predicó eso, es lo que predicaba. Recuerden que viniendo del ámbito de la Alianza Misionera Reformada Bautista era doctrina común, pero también Mm. predicaban sensacionismo que Durham rechazó. Bueno, las asambleas de Dios, yo creo que diluyeron algo porque yo no lo escuché esto. Está en sus documentos. Si usted regresa a sus Bueno, los documentos. papeles es una cosa, pero Exactamente. bueno, de todas maneras, que la santificación comienza inmediatamente cuando la persona nace de nuevo Correcto. y sigue haciendo el creyente a la imagen de Continuamente, sí. Cristo. Continúa. Aún después de que la persona es bautizada con el Espíritu Santificación Santo. progresiva, sí.
en su libro, y usted lo leyó, de Mark Perlman, Doctrinas de la Biblia, Sí, él lo enseña claramente y él es parte de todo eso. Pero miren, esto es lo que yo creo que, una vez más, tenemos las dos ramas que se han desarrollado. Y ahora, hasta este día, la Iglesia de Dios, su doctrina es salvos, santificados y llenos. sí, sí. Las asambleas de Dios es salvos, bautizados con el Espíritu Santo. El término, la terminología, Se nos está terminando el estamos cerca, tiempo, pero aún hay pero tiempo. algunos hasta enseñan en la iglesia de Dios que la persona puede vivir una perfección sin pecado. Esa es la segunda obra posterior que enseñan. Bueno, yo no creo que la iglesia de Dios se adhiere a la situación del fuego. Bueno, una vez más, la terminología de las asambleas, bautismo con el Espíritu Santo, fue tomado de la segunda obra predicada por Wesley y Fletcher y el Mm, movimiento de santidad en general y el movimiento de Wesley. Así que la terminología se ha utilizado para describir diferentes eventos, pero la animosidad entre los dos grupos creció y después del grupo de los dos, salvos y llenos de las asambleas, de ahí salió otra división de la unicidad que era visto como evidencia de que esta gente que cree en dos eventos estaban muy descartados o muy desviados y solidificaron a la gente en los tres. Pero cuando nosotros comenzamos a ser pentecostales, nos encontramos cara a cara con el cesacionismo. Y ese es el pensamiento primordial en ese mundo. Y yo creo, voy a decir esto rápidamente, que este empuje de tratar de probar la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo contra el cesacionismo causó que no aprendiéramos ni aceptáramos lo que Durham aprendió. Se nos terminó el tiempo y yo creo que usted ha aprendido algo el día de hoy. Vamos a continuar, pero empezando el lunes en la mañana, en el maratón, estemos orando por ello, que es tan importante. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.